Distancia Hiperfocal, episodio 129. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y en el episodio de hoy analizamos cómo trabajar la nitidez con trípode, viento y largas exposiciones. Pero antes de empezar, quiero recordaros que ya podéis consultar mis próximos talleres de fotografía. Si os apetece disfrutar de un fin de semana fotografiando conmigo y con otros apasionados por la fotografía de paisaje, ya sabéis que podéis consultar toda la información en rafairusta.com/talleres. Como ya es habitual, sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa del episodio de hoy en la entrada de mi blog, que podéis consultar en la dirección rafairusta.com/número correspondiente al episodio de hoy, que en este caso es rafairusta.com/129. Y como ya es habitual, en este punto del podcast, del episodio, vamos a saludar al compañero Rosé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, pues muy bien, con ganas de grabar hoy, a ver qué contamos. Eso es. Venga, pues hoy vamos a hablar sobre la nitidez, que es ni más ni menos que uno de los pilares técnicos en fotografía de paisaje, pero también uno de los aspectos más frustrantes en algunas ocasiones cuando trabajamos, por ejemplo, con trípode, como decía antes, con situaciones de viento o capturando largas exposiciones. De hecho, muchas veces creemos que el trípode es la solución, que ya lo arregla todo, pero esto no es así, porque cuando revisamos la imagen en casa podemos descubrir alguna ligera trepidación, alguna pequeña microvibración o falta de detalle en zonas clave de la foto. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo trabajar esa nitidez en condiciones reales de campo. Especialmente cuando, ya decía antes, cuando hay viento o cuando hacemos esas largas exposiciones. Así que la idea no es que nos obsesionemos con la perfección técnica, que eso está muy bien, pero creo que hay que dejarlo un poco de lado, sino entender muy bien qué factores influyen realmente y cómo podemos controlarlos. ¿Qué te parece? Interesante, Rafa. La nitidez es algo que he estado persiguiendo bastante tiempo. Y bueno, de hecho hay muchos factores que afectan, no solo es el trípode, que por supuesto ayuda, pero ni mucho menos. Perdona, desde las condiciones meteorológicas mismas, si el día es brumoso de estos que no pues la foto no va a salir perfectamente nítida, pero es que es normal, porque las condiciones ya son así. Entonces, bueno, hay muchos factores. El hecho de dónde enfocamos también es clave, porque lo del razonablemente enfocado está muy bien. Entonces, y el criterio de cada uno es variable también. Con lo cual, bueno, pues hay muchas cositas para hablar. Perfecto. Vamos a ir con un separador y así lo vamos poniendo por capítulos y en orden. ¿De acuerdo? Venga. Aunque yo creo que alguien puede pensar que ya todos tenemos claro lo que es la nitidez, creo que conviene aclararlo por si acaso hay alguna duda. Antes de hablar de la parte técnica, pues eso, vamos a dejar claro, insisto, a qué llamamos o qué consideramos como nitidez. No depende tanto, o mejor dicho, solo del objetivo, sino que se ve afectada esta nitidez, como tú decías antes, por diferentes elementos. Lo primero, tenemos que hablar de la estabilidad del sistema que estamos utilizando. Lógicamente, la ausencia de movimiento en el conjunto general de cámara y trípode, o si estamos usando la cámara solo, con la cámara a mano, eso es un elemento muy, muy importante. La precisión del enfoque, también el acierto crítico en el plano de foco que queremos, digamos que queremos destacar, porque imaginemos que tenemos una situación en la que hay un sujeto en el primer plano, otro sujeto en el plano medio y otro el fondo, que puede ser unas montañas. Claro, no es lo mismo que enfoquemos al primer plano a que lo hagamos al plano medio o que lo hagamos al plano del infinito, llamémoslo así. Entonces,
Eso, lógicamente, va a determinar cómo se comporta la nitidez en nuestra captura. Correcto, correcto. Al final es una parte básica. Eso es. Vale. Otro de los elementos que influye, lógicamente, va a ser el valor de apertura que estamos utilizando y, muy importante también, la velocidad de obturación. Claro, estas son dos decisiones técnicas que van a afectar claramente al resultado final, que además tienen otras contraprestaciones, en este caso algunas de ellas negativas, como por ejemplo la difracción. ¿De qué se trata esto de la difracción? Que a veces usamos palabras que muchas veces quedan ahí un poco que no se entienden, ¿no? Bueno, pues la difracción es un efecto, más que efecto, es un defecto que sufre la luz. La luz sabemos que tiene que pasar por diferentes elementos, que son todas las lentes que lleva un objetivo, cualquier objetivo que estemos usando. Entonces va pasando por esas lentes hasta llegar al sensor de la cámara. Bueno, pues también tiene que pasar por el obturador. Cuanto más lo cerramos, el agujero es mucho más pequeño y la luz tiene que, vamos a decir, estrujarse para poderse colar por ese agujero. Y eso provoca el efecto de difracción, que no es ni más ni menos que vamos a decir, la pérdida de nitidez en las zonas, en los bordes de los sujetos que estamos fotografiando. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo una fotografía a f22, hay que tener cuidado porque esa fotografía nos va a quedar bastante blanda. O a f16, un poco menos blanda, pero también. Entonces, eso son decisiones que tenemos que tener en cuenta. Pero claro, también por otro lado, ese valor, esas decisiones que hemos tomado, van a afectar de forma creativa a nuestra imagen. Porque no es lo mismo que disparemos con un valor muy abierto, f2.8, que disparemos con un valor f16. ¿Por qué? Porque hay otro elemento que influye. Primero era la difracción que hemos dicho y luego está la profundidad de campo. Porque si yo quiero sacar un paisaje que esté todo enfocado, a ver, ¿puedo usar f2.8? Claro que lo puedo usar, pero tendré que aplicar un elemento, vamos a decir, complementario, que es la distancia hiperfocal. Precisamente el nombre de nuestro podcast. Pero si no queremos aplicar ese baremo, pues digamos que lo más efectivo, lo más rápido sería pues eso, cerrar un valor alto, f16 o f11 en algunos casos, para conseguir que todo quede más o menos, como tú has dicho, razonablemente enfocado. Luego, claro, ahí hay... Y todo esto, sí, Rafa, depende sí. de la distancia del sujeto también. Claro. Hay muchas variables a tener en cuenta. Claro. Y la distancia focal que estamos usando. Porque no es lo mismo disparar con un 16 que con un 400, por ejemplo. Entonces, ya veis que hay diferentes elementos que nos van a influir. Pero es que hay más elementos también que influyen. Que, por ejemplo, se trata, uno de los elementos importantes, del movimiento que se produce en la escena. ¿Cómo gestionamos esos elementos que se mueven? Puede ser el agua, que queremos que tenga efecto seda, o que no, que queramos congelarlo. Las nubes, si queremos que salgan también haciendo trazos, haciendo fugas. Todo ese tipo de elementos que se puedan mover, tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, incluso una persona, estamos haciendo fotografía y pasa una persona o un animal por delante de donde estamos, pues también tenemos que aprender a gestionar eso. Porque exactamente en esos casos, ¿qué hacemos? Enfocamos al elemento que se mueve, al sujeto, enfocamos a lo que es el paisaje, pues ese tipo de decisiones también le van a afectar al resultado final. Y ya también como elemento, creo yo, importante es cómo vamos a hacer el procesado final de esas fotografías. Porque claro, aquí hay diferentes tipos de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que lo que hacen es aplican un enfoque, vamos a decirlo así, o una nitidez a toda la foto por igual. No hacen ninguna distinción. Pero hay otra forma de hacer los revelados que son, vamos a decir, un poquito más selectivas, en las que tú, por ejemplo, puedes decir, bueno, pues yo voy a aplicar un revelado, o mejor dicho, una nitidez más fuerte en la parte que quiero destacar, y una nitidez más suave en la que tiene menos importancia. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. Normalmente yo no suelo enfocar la parte de cielo, porque el cielo, salvo que haya algo que yo quiera destacar, no sé, que puede ser una textura muy curiosa de alguna nube, yo no suelo aplicar demasiado enfoque. No sé si tú lo haces o haces como yo, que lo dejas, digamos... El cielo no acostumbro a enfocar. Eso es. A no ser que esté persiguiendo un pájaro, pero sí. Si no es el caso, no. Uh-huh. Sí. Al final, y claro, depende no solo de lo que quieres enfocar también, sino después de lo que tú percibes también. O sea, a la hora de procesar, tú
claro, es muy fácil aumentar al 100%, al 200% y decir esto no está fino del todo. Pero vamos a ver, ¿qué quieres hacer con esta foto? O sea, a lo mejor para tenerla después a una resolución pequeña o imprimirla, no es lo mismo imprimirla en un papel con mucha textura o un papel completamente brillante o en lienzo. Al final, hay que relativizar un poco las cosas. Tampoco hace falta ir siempre a buscar el máximo, porque bueno, para eso tienes que comprarte los mejores objetivos también. O sea que al final hay muchas cosas que afectan y lo importante aquí es hasta dónde quiero llegar yo. La otra cosa es que tienen que estar bien hechas las fotos, ¿vale? Pero una vez estén bien hechas, a lo mejor tampoco necesitas una perfección súper de para imprimir la foto a un tamaño normal en casa. Claro, y ya no solamente en cuanto al tamaño, como tú bien apuntas, sino vamos a decir, al look, al efecto de la imagen. Por ejemplo, tú creo que no sueles usar... Bueno, sí, alguna foto de iPhone sí que te he visto. Yo no sé si haces lo mismo que hago yo. Yo tengo, bueno, un truco, no es ningún truco, no he descubierto la rueda. Yo lo que hago con las fotos de iPhone, normalmente, con todas, es bajar el enfoque, la parte esa de nitidez, porque si dejo tal cual están hechas, el aspecto es como muy... los anglosajones lo llaman muy crisp, que es como muy, sí. ¿Sabes? Que está sobreenfocada realmente. Y es un efecto que no me gusta nada. Prefiero lo hacen los teléfonos por defecto. La mayoría de teléfonos lo hacen. Sí, a ver. Pues, a nivel de la pantalla pequeñita del móvil, claro. Pues se ve más. Entonces, por eso se hace. Sí. Pero ya digo, a mí ese efecto no me gusta. De hecho, no, si lo vas a... me produce un cierto rechazo ese efecto de tan, ¿sabes? Tan sobreenfocado. Entonces, ya digo, cuando importo una foto del iPhone y la quiero utilizar, lo que hago es rápidamente bajo y que quede más suave, mucho más suave. O sea, ahí no... Sí. Es ya una costumbre, vamos. Si no la vas a ver en el móvil que la quieres ver en la pantalla... Sí, entonces se nota que está sobreenfocado. Eso es, perfecto. Vale, pues separador y seguimos. Vamos a hablar ahora del elefante en la habitación, que ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero bueno, lógicamente en este episodio toca, que es hablar sobre el trípode. Si es necesario y es suficiente, porque a veces... Yo creo que sí es necesario, pero no siempre es suficiente. O por lo menos vamos a intentar hablar sobre ello, ¿no? Lógicamente, creo que estamos de acuerdo en que el trípode es una base esencial que nos va a aportar estabilidad. Creo que ahí no hay ninguna duda. Pero claro, el hecho de usar un trípode no nos va a garantizar que tenemos la estabilidad absoluta. Porque hay determinadas situaciones donde tenemos que ver si realmente va a funcionar o no. Debemos prestar, pues eso, atención a varios aspectos clave. Y estos aspectos clave, pues son, por ejemplo, lo primero, cómo es ese trípode, la construcción y la rigidez. Cómo son la calidad de los materiales, cómo es el bloqueo de la rótula. Y, por ejemplo, yo hablo de mi caso personal. Pues tengo varios trípodes, que tengo 4 o 5, ya no sé, ya he perdido la cuenta. Bueno, tengo uno que es pequeñito, pesa muy poco y está muy bien, porque lo llevas de forma muy cómoda. Claro, ¿qué pasa? Ya de entrada no es demasiado alto, entonces ya me tengo que agachar, tengo que doblar la espalda para poder utilizarlo de forma, entre comillas, relativamente cómodo. Digo relativamente porque como ya me tengo que agachar, ya... Y claro, la estabilidad de ese trípode no es la misma que tengo en los otros trípodes. Entonces, claro, eso es algo que cuando salgo con ese trípode tengo que valorar a dónde voy, porque, por ejemplo, yo qué sé, si voy a ir a una zona concreta... que he hecho una previsión, vamos a decir, de las condiciones meteorológicas y me da que va a haber vientos fuertes, pues directamente me lo dejo. O si voy a hacer fotografía de costa, normalmente no llevo ese trípode. Quiero uno que lo pueda clavar mejor o con más fuerza en la arena. No sé si en tu caso tienes también trípodes diferentes o usas solo uno. Acostumbro a usar solo uno, aunque tengo 3. Tengo uno que es muy endeble, pero me va bien para ciudades. Si voy un poco así de viaje más de familia en ciudad y tal, me llevo ese. Que al final, si lo usas bien, pues, te sirve. Entonces,
pero hay que tener, pues evito levantar la columna central porque se la tiene, las patas son más de pero bueno, para hacer según qué cosillas puntuales me va bien y es pequeño y abulta menos. Entonces, me es útil para casos de estos. Es el trípode con el que alguna vez he explicado que se me cayó la cámara en Islandia. O sea que ya le tengo miedo y ya voy con cuidado con él. Pero sabiendo lo que haces y vigilando, pues vale, lo que no me lo puedo llevar es una playa, es evidente, o a un río. ¿Vale? Tengo clarísimo que ahí no es su sitio. Pero en asfalto, en una ciudad y vigilando, pues me es útil. Y después tengo dos Benro, el antiguo que aún le tengo, y el nuevo que es un poco más grande y más alto todavía, y ese sí que es, ese es muy estable. No creo que se mueva. Pero hablando del trípode, hay un detallito que es importante. Y a mí me ha pasado a veces, supongo que a todo el mundo. Ten las roscas siempre todas apretadas, porque a veces pasa que lo tienes todo a punto y yo qué sé, la rosca de abajo que rota para hacer panorámicas o la rosca no sé qué, no está del todo y se mueve. Claro que se mueve porque no tienes todos los tornillitos apretados. Y parece una tontería, pero a mí me ha pasado y seguro que a ti y al resto, si no les ha pasado, les pasará. Y es importante. A veces, es que ahora que dices, a veces coloco el trípode, doy por hecho que está todo correcto, hago una composición, fijo el encuadre, ¿vale? Perfecto. Y entonces, yo qué sé, pues igual he comprobado por el visor o por la pantalla y me doy la vuelta para coger algo de la mochila y cuando me giro veo que, claro, de repente ya no corresponde el encuadre que yo había hecho. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Claro, y es porque alguna de las patas igual no estaba bien fijado, como dices tú, alguna de las roscas, y poco a poco se ha ido inclinando, y claro, ya obviamente la composición no es la misma. Así que en eso estoy de acuerdo contigo. Tanto de trípode como de la rótula. Sí. Hay que tener, vamos, y sobre todo, esto creo que ya lo conté cuando hablamos en el episodio de los trípodes, aseguraos bien de que está bien sujeta la cámara, que eso es algo que, es que lo he visto, yo lo he visto en persona, ya lo conté, en un taller en Galicia, pero es que luego he visto varios vídeos por ahí. Hay un vídeo que me suele salir de forma recurrente en Instagram, creo que es, en este caso es una cámara de vídeo, un chico que hace así con el... Bueno, creo que sabéis que las rótulas de vídeo normalmente llevan un mango, una especie de mango, vamos, para poder hacer los movimientos hacia arriba, hacia abajo y hacer los laterales. Bueno, pues gira o empuja la cámara así para ponerla, digamos, más alta de atrás y, claro, no estaba bien sujeta y se le cae la cámara al suelo. En fin, no se ve lo que pasa después, pero me imagino que esa cámara, pues, ese día ya falleció. Claro. Creo que lo conté, yo lo he sufrido, a mí se me ha caído la cámara. Y bueno, sobrevivió, estoy contento, pero lo he sufrido, sí. Bueno, esos son señales para que estemos mucho más atentos, sin ninguna duda. Bueno, sin duda, cuando estamos usando el trípode, tú ya comentabas antes, no sacar la columna central, pero en cualquier caso vamos a repasar eso, cómo debería ser el uso inteligente, ¿no? Una es la barra central y otra es evitar extender las secciones más finas de las patas. A la parte baja normalmente... Todos sabemos que un trípode puede tener, bueno, normalmente son tres secciones o 4. Si es muy, muy pequeño, hacen 4 secciones. Y las más finas son las de abajo. Yo soy el primero que primero saco las más finas, cuando no debería ser así. Lo primero que hay que hacer es sacar las más gruesas, las más fuertes, y dejar las más finas para el final. Lo que pasa es que yo lo hago supongo que más gente le pasará como comodidad. A mí. Por comodidad, eso es. Te pilla mejor sacar primero la fina y luego ya vas ajustando con la que tienes más en la parte más alta, ¿no? Pero bueno, lo estamos haciendo mal, ¿eh? Habría que hacer primero sacar las más gruesas y las más finas al final. Eso debería ser así. Sí, a no ser que si estás a lo mejor en el mar o con mucha arena o de esto, o con nieve, hielo, entonces dejas la pequeña abierta y juegas con las de arriba, porque entonces, para evitar que te entre tanta arena o de esto, a veces me pasa en la nieve que a la que clavo un par de veces, la parte de abajo del trípode se queda congelada y ya no se cierra ni de casualidad. Con lo tal, juegas con la de arriba. Pero en condiciones normales, como dices tú, lo suyo sería hacerlo al revés. Sí.
A la hora de usar el trípode hay que tener cuidado con las superficies donde estamos colocando ese trípode, ¿no? Por ejemplo, terrenos que tengan arena muy blanda, que puede ser zona de costa cuando está la marea bajando, o no, o cuando está subiendo, que se va mojando esa zona de arena y deja de ser dura, se queda más blanda. O yo qué sé, o zonas donde podemos tener una superficie de madera, a lo mejor en alguna pasarela, que puede haber, que esté húmeda. Y claro, esas pasarelas, si tú estás con el trípode colocado ahí y viene gente caminando, lo que va a hacer es que esas vibraciones van a pasar a través del trípode hacia la cámara. Podemos pensar que no afecta, pero sí, afecta, ¿eh? Afecta. Y es más, aunque... Perdón, Rafa. Y aunque el suelo sea realmente duro, si hay una barandilla, que las patas del trípode no toquen la barandilla. Sí. Porque si la tocan y alguien toca la barandilla, te va a generar trepidación. Entonces déjala, nada, un pelín, pero o por delante o por detrás, pero que no la toquen, porque si la tocan, eso también afecta. Sí. Estaba recordando ahora, cuando estuvimos en el lago Bled, en Eslovenia, es una zona que hay bastantes pasarelas, y aunque nosotros normalmente íbamos por la mañana a hacer el amanecer, pero a esa hora se movía bastante gente haciendo footing, haciendo ejercicio por allí. Y claro, pues ya cuando veía a lo lejos que venía alguien corriendo, no hacía foto, esperaba que pasase, y ya cuando pasaba ya llevaba igual a lo mejor 20 metros ya de distancia, entonces ya sí que hacía la foto, ¿no? Sí. Porque, claro, no había sitio para poner la cámara en otro lugar que no fuera la pasarela de madera, hombre, a no ser que te metas al agua, que no es plan. Entonces, ya digo, yo esperaba que pasaran y luego ya pues ya hacía la foto, ¿no? O sea, lo de meterse en el agua, Rafa, si hablamos de ríos, por ejemplo, que yo recomiendo meterse en el río porque la foto, el ángulo es más frontal y creo que es mucho mejor, con botas y precaución, hay que vigilar, pero creo que es mejor. Cuando colocamos el trípode también vigilar, porque acostumbran a ser piedras, y entonces que las patas queden encajadas entre piedras. Si lo pones encima y no lo mueves para que encaje bien, después puede ser que te acabe resbalando, y aunque no se caiga, pues está movido la foto, lo que sea. Moverlo bien, que las patas queden bien encajadas entre piedras, y entonces estará estable ahí el trípode. Y sobre todo importante, en el momento que estamos haciendo la foto no nos movemos, porque si nos movemos, una piedra que movamos dentro del río puede golpear a otra piedra, que a su vez golpea a la pata del trípode, en fin, que se produce ahí un efecto en cadena. Entonces, cuando eso... A ver, yo igual ya es una deformación, pero yo lo que suelo hacer a veces es hasta aguanto la respiración, por si acaso, para no moverme y para no hacer ninguna vibración y nada. Ya puede ser. Hay fotos que también. Llevar eso hasta el punto extremo, pero vamos. Lo que creo que ha quedado claro que hay pequeñas vibraciones que pueden arruinarnos una exposición, sobre todo si es una exposición larga, y ya no digamos cuando estamos en situaciones de viento o con focales cuando son ya de una longitud media o larga, ¿no? Cuando estamos con un tele, pues ahí todavía hay que tener un poquito más de cuidado. Y por supuesto tenemos que tener claro que el trípode es una buena base, claro que sí, un buen punto estable, pero tenemos que usarlo de forma consciente en cada situación en la que lo queramos usar. Eso que no se nos olvide, lo tengamos siempre en cuenta. ¿De acuerdo? Venga, avanzamos. Vamos a hablar ahora del viento, ese gran enemigo invisible, pero que se deja notar cuando hay viento. Me refiero, no siempre hay viento, pero bueno, cuando hay viento. Lógicamente es un factor desestabilizador que nos afecta en la mayoría de los casos más de lo que pueda parecer en un principio. Ya sabemos lo que pasa, nos mueve el trípode, genera vibraciones en la cámara, hace que el objetivo, si es por ejemplo muy largo, en mi caso el 100-400, como sale la parte de adelante, pues es todavía más largo de lo que es ya de por sí, ¿no? Entonces todo eso al final actúa como, digamos, una especie de vela cuando viene el viento, porque al ofrecer resistencia, pues hace que se te mueva, o sea, que se mueva más todo el sistema, claro. El viento nos mueve los filtros, sobre todo cuando estamos usando filtros cuadrados o rectangulares. A ver, si son de rosca, nos da igual. Pero si estamos usando filtros de los que yo uso, por ejemplo, los degradados y tal, pues eso al final, insisto, hace de nuevo de efecto vela y hay que tener cuidado cómo los estamos usando. Supongo que a ti te pasa lo mismo, que tú también usas filtros como en este caso, como los míos. Sí, un pequeño matiz antes que has dicho lo del teleobjetivo.
sería más con lo del trípode que hemos hablado antes, pero la mayoría de objetivos tienen teleobjetivos tienen una arandela donde colocar la cámara en el trípode. O sea, usarla porque hace que sea el conjunto más estable. Al final, si no, el teleobjetivo pesa mucho y si alguno no lo lleva, yo tengo un compañero con el que voy a hacer fotos a menudo. Él se ha comprado un 100-400 para una Canon no mirrorless, la DSLR, y no llevaba el anillo, y se ha comprado un EL y más o menos lo ha colocado y entonces lo usa sobre allí. Pues si lo usas sobre la cámara y sobre todo si extiendes un poco el teleobjetivo, bueno, acaba pesando mucho el cabezal y bueno, pues es mejor usarlo con el anillo, que para eso está. ¿Vale? Solo era un matiz del punto anterior. Sí, sí, está bien que lo digas. Es que me acabas de recordar ahora que este año pasado en uno de los talleres hubo uno de los alumnos que llevaba, no recuerdo si era un Tamron, yo creo que era Tamron, un grande. Y me llamó la atención porque estaba haciendo justo lo que tú comentas, ¿no? Estaba sujetando todo el sistema con la zapata de la cámara. Y yo me fijé que llevaba el anillo y lo llevaba puesto para arriba, ¿sabes? Donde va sujeto lo llevaba en la parte de arriba. Y le dije, oye, una duda, que igual es por algo que yo desconozco de tu equipo. Digo, ¿por qué no usas el anillo? O sea, el collar, vamos, que realmente se le llama así, ¿no? Sí. Me mira y me dice, no, o sea, no sé de qué me estás hablando. Digo, ¿este collar? Dice, no, es que eso no sé para qué es. Entonces se lo giré y le dije, mira, le pones aquí la zapata, porque no llevaba puesta la zapata. Digo, pones aquí la zapata, le saqué el mío para que viese y digo, mira, ves, yo lo tengo así. Entonces todo el peso va en esta parte, que es la parte del objetivo, que es lo que va a aguantar el peso, y la cámara no sufre, porque en esos casos sufre lo que es la bayoneta, el enganche donde colocamos el objetivo. Correcto. El hombre se me quedó mirando y dice, pues no tenía ni idea de que esto servía para esto. Digo, pues mira, ahora ya lo sabes. A ver. Al final los talleres y los podcasts y todas estas cosas son pues para aprender estas cosas. Claro. Obviamente, a ver, nadie hemos nacido sabiendo todo. Por eso, que simplemente lo comento, que a veces nos pasa eso, ¿no? Que hay cosas que desconocemos, y a veces igual por no preguntar o porque no hemos visto a nadie usarlo, pero en fin, pero que tenemos ahí herramientas que, como dices tú, eso nos ayuda a que todo sea más estable, que la cámara no sufra tanto y que tengamos eso, digamos, menos posibilidades de que todo vibre y todo se mueva más. Porque en este caso, lo que dices tú, si tú lo estás sujetando del soporte que lleva la cámara, de la zapata de la cámara, hay que pensar que todo el peso que va adelante, que suele ser bastante en un teleobjetivo, lo que hace es que todo el sistema cabecee. Y aparte de eso, el centro de gravedad ya no está centrado, valga la redundancia, sino que está más atrás, con lo que es más fácil que todo esto se mueva y que todo vibre, lógicamente. Correcto. Así que bueno, sí. Si te parece, vamos a hablar de alguna estrategia. Hablar del viento. Eso es, sí, volvemos al viento. Y vamos a hablar de alguna estrategia para poder minimizar el impacto de nuestras fotos, ¿no? Mira, justo además hablaba yo ahora del centro de gravedad, yo hablaba de ponerlo más hacia adelante o más hacia atrás, pero bueno, también es interesante bajar el centro de gravedad, claro. No sé si alguna vez te ha pasado que estás en una situación de mucho viento, yo lo que hago es espatarro el trípode a tope, me refiero, abro las patas todo lo que puedo y bajo la altura del trípode. De esa forma, la base de donde se sustenta es mucho mayor porque las patas ocupan mucho más espacio al estar abiertas y tenemos menos altura, lógicamente, estamos más cerca del suelo. Y, por supuesto, nada de columna central, claro. Sé que no todos los trípodes lo hacen, entonces a lo mejor alguien no sabe de lo que estamos hablando, pero muchos de los trípodes tienen una pestañita arriba de las patas, de las tres, que si la sacas así para afuera puedes abrir mucho más el trípode. Y con eso pues sirve para esto, precisamente para ganar estabilidad. Pierdes altura, por supuesto, pero en según qué casos mejor no tener tanta altura y poder hacer la foto que no que me salga movida. Eso es. Entonces, bueno, para eso es. Otra recomendación, mejorar la aerodinámica que se produce en todo este conjunto. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos un viento lateral que viene por la parte derecha, lo que haríamos sería colocar una de las patas, eso sabéis que tenemos tres, un trípode de 3 patas, bueno, pues una de las patas la ponemos justo en la dirección en la que vienen las ráfagas de viento. Y de esa forma, bueno, pues
intentamos por lo menos que se mueva un poco menos, ¿no? Ya digo que ese punto aerodinámico que sea superior, porque de esa forma, bueno, pues vamos a conseguir que con esa pata ahí que haga una resistencia mayor al viento, a la fuerza del viento. Eso es así. Sí. Y te voy a decir otro yo, Rafa, también, si quieres. Sí. Usar un paraguas. No solo para cuando llueve, sino cuando hace viento, hay que vigilar, ¿eh? Nos pasa igual que cuando llueve lo ponemos arriba, que nos sirve de vela, pero si vigilamos y tenemos un viento lateral, podemos usar el paraguas, lo ponemos en lateral y estamos tapando la cámara. Y si no, pues nuestro cuerpo. Yo muchas veces me pongo y estoy tapando la cámara con mi cuerpo, me pongo del lado de la cámara y entonces tapo la cámara y el viento, digamos, me choca mi espalda y entonces ya no toca la cámara, ¿vale? Entonces, usarnos a nosotros o un paraguas o algún elemento externo para amortiguar este viento, creo que es también interesante. Sí, sin duda. A ver, ahora vamos con un punto, que este punto a veces hay gente que dice, no hay que hacer eso. Otros dicen, sí, mejor que lo hagas. Yo voy a intentar dar mi punto de vista sobre este asunto, y es el añadir peso en la parte. Sabéis que algunos trípodes llevan en la parte de abajo, normalmente suele ser en la columna, llevan como un gancho, vamos, que ahí se puede colocar algo que pese. Normalmente se suele decir, pues ahí pones la mochila que aguanta el peso y tal. Bueno, esto, cuidado, si pones la mochila y la mochila hace efecto péndulo, pues no va a funcionar. Pero si tú puedes poner la mochila de forma que, no sé, se me ocurre, que bajes un poco el trípode hasta que la mochila haga tope en el suelo para que sea un conjunto más, como más consistente, que ya digo, que no haga efecto péndulo, que no se mueva, sí que puede funcionar. Pero ya digo, si levantamos mucho el trípode, dejamos la mochila colgando, y viene el viento, vamos, al final va a hacer otra vez efecto vela, va a mover y arrastrar la mochila, va a mover de un lado hacia el otro. Entonces, poner la mochila, la mochila o una bolsa con piedras, que alguna vez también se dice, tiene que ser, en mi opinión, que haga, ya digo, como un conjunto mucho más consistente, o bien podemos poner la mochila, pero sujetarla con algún tipo de cincha a una de las patas, o a dos patas, o a tres, o a las tres, vamos. Vale. Así es como lo veo yo, vamos. Porque yo es lo que te iba a decir, yo lo probé precisamente en Islandia esa vez, que puse la mochila y se me movía más todo, con lo cual es algo que no he usado más y ya está, me olvidé del tema. Pero claro, tiene sentido. Si lo usas como una cuarta pata que realmente llega al suelo, sí que es útil. Pero si va a estar colgando, yo no lo veo. Colgando, no. Ya, esto creo que ya lo dije en su momento. Por ejemplo, ya que estamos hablando del viento, no tiene exactamente mucho que ver con lo que es el trípode en sí, pero sí tiene que ver con el tema de las microvibraciones y tal, ¿no? Y como, por si acaso no lo comentamos después, lo voy a decir ahora. Algo muy típico que suelo ver es usar un disparador remoto con cable, ya sabéis, conectado a la cámara, y que está así colgando, y de nuevo está haciendo efecto péndulo. A ver, eso es algo que si está dando golpes en las patas, está provocando pequeñas, microvibraciones. Yo lo que recomiendo es... correa, Rafa. Sí, o sujetarlo con una goma, no sé. Bueno, de hecho yo tengo una especie de... ¿Cómo llamarlo? Como si fuera una funda que se pone con velcro, sí, y puedes colocarlo ahí. Porque, ya digo, me pone muy nervioso cuando hay algo que está moviéndose. Y la correa de la cámara, yo no uso correa de la cámara de forma habitual, por eso mismo, porque se está moviendo. Entonces tengo el sistema ese de Peak Design, de quita y pon, y ya está. Porque lo de la correa dando golpes no me convence. Eso no me convence nada. Correcto. Es algo que no había pensado, y ahora que lo has dicho, yo tampoco uso correa precisamente por esto. Y sí que muchas veces te fijas que hay gente que va con la correa. Al menos enróllala. La enrollas, claro, un poco así en la pata y evitas, pero no la dejes ahí suelta porque te está generando un movimiento. Claro. Ojo, se puede usar de la siguiente forma, que se me estaba ocurriendo ahora. Si estamos en una situación de mucho viento, de estas ráfagas muy fuertes, puede ser interesante que te pongas la correa, te la pongas por el cuello para que no te lleve la cámara. En un momento dado, si se cae el trípode, bueno, que se caiga, pero que la cámara no se caiga. Eso sí que puede ser interesante. Pero ya digo, no dejéis la correa que esté colgando, que esté dando bandazos, pum, 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 dando golpes, porque todo eso al final acaba pasando a todo el sistema, ya digo, acaba en el sensor, realmente. Así que, nada, al final tenemos que tener claro y entender cómo funciona el viento, cómo actúa el viento, y tenemos que
intentar anticiparnos antes de disparar, por supuesto, lo que tú has dicho antes, ponernos nosotros como barrera con nuestro cuerpo, en fin, ese tipo de jugadas y lo que hemos dicho, bajar el trípode, ese tipo de acciones para intentar suavizar en la medida de lo posible esas ráfagas fuertes. Hombre, si hace muchísimo viento que nos lleva, pues directamente nos sacamos el equipo y ya está, vamos. Y después también prever un poco, porque a veces no siempre el viento es constante, a veces son ráfagas, ahora sopla un poco, ahora para, ahora sopla, ahora para. Pues intenta, a ver, no hay una guía que cada X segundos para y cada X arranca, no. Pero bueno, intenta, ahora para, le doy al botón. Y si tengo suerte, me dará tiempo a hacer la foto. Y lo pruebas varias veces, tampoco importa. Pero buscar cuando el viento es más suave, pero de vez en cuando le da, pues buscar los momentos también adecuados. Otra recomendación sobre esto es hacer varias tomas, usar la ráfaga, sí. Porque igual la primera sale movida, la segunda también, pero la tercera sale bien. Entonces, bueno, pues hacemos varias y luego ya elegiremos cuál es la que mejor funciona. Venga, pues seguimos. Correcto. Hablamos ahora de las largas exposiciones y las microvibraciones, esas de las que tanto llevamos rato hablando. A ver, obviamente creo que estamos todos de acuerdo en que cuando estamos haciendo una larga exposición, cualquier pequeño golpecito, cualquier pequeña microvibración, eso se va a amplificar. Vamos a ver el efecto de forma muchísimo más llamativa y que nos va a dar al ojo rápidamente. Así que, bueno, es importante que podamos controlar todos esos factores que van a influir en este tipo de situaciones. Por ejemplo, a ver, aquí hay algo que a nosotros ya no nos afecta, a mí hasta hace poco sí, a ti no, y es el golpe del espejo de las cámaras reflex, porque si estamos usando una sin espejo con el disparo electrónico, esto nos da igual, ¿no? Pero si no, incluso el golpe del espejo nos puede afectar, ¿no? Cuando estamos usando un obturador mecánico, pues eso hay que vigilarlo. Así que algo tan aparentemente tan nimio como eso, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver algunas prácticas recomendadas que se nos vayan ocurriendo sobre la marcha para mejorar este asunto de la nitidez. Antes hablaba yo de los disparadores remotos o el temporizador de la cámara. Yo lo del disparador remoto sí lo uso, por ejemplo, en Costa porque es la típica situación que no quiero esperar 2 segundos, sino que si viene, por ejemplo, una ola y quiero captar, o cuando viene o cuando se va, pues prefiero tener yo el mando con el botoncito, ¿no? Pero si es una situación normal de una fotografía de paisaje normal y corriente, una cascada, en fin, yo uso el temporizador de 2 segundos. Y con ese me funciono perfectamente. No necesito andar conectando cable, que vaya algo colgando. No sé si tú eres más de disparador, de usar el de 2 segundos, no sé exactamente cómo. El de 2 segundos. De hecho, cuando te lo escuché la primera vez, dije, pues es verdad, no se me había ocurrido que para el mar, con el mando remoto, yo siempre calculo, intuyo, y 2 segundos antes le doy al botón. Claro, evidentemente muchas veces fallas, por supuesto. Y con el mando remoto, pues ajustas más. Sí. Es verdad, no, tampoco hago tanta costa, entonces no de este. Pero la verdad que la primera vez que te lo escuché pensé, hostia, pues tienes razón, Rafa. A ver si me acuerdo y lo hago así. Pero en general, con 2, a veces si es con teleobjetivo, pongo 5 segundos, porque a veces el teleobjetivo, a veces tú lo ajustas y entonces ves como que aún se mueve un poquito, entonces le doy un poco más, pero con el temporizador está siempre. Sí, 2 segundos es como mínimo. De hecho, alguna vez que, por lo que sea, rápido quiero cambiar y hacer el aspirador, 2 segundos. Entonces lo quito y ya está, pero por defecto está siempre. Es que justo lo que decías a la hora de trabajar con un teleobjetivo, claro, como la superficie, o mejor dicho, el tamaño, la longitud del teleobjetivo es mayor, yo entiendo que la vibración tarda más en ponerse a cero, precisamente porque es más grande, en fin, por todo ello, ¿no? Y sobre todo, claro, porque cuando usamos una focal más larga, es que ahí sí que se nota, a nada que hagas un pequeño golpecito, tú miras por el visor y vas a ver que hace así. Y dices tú, casi no he tocado. Y de hecho, si dejas el estabilizador puesto, al menos con el Sigma que tengo yo, lo veo, lo acabo de poner y entonces veo como que se mueve la imagen y es el estabilizador que está haciendo de las suyas.
Es que, de hecho, ahora que dices esto, cuando usamos el estabilizador, yo lo uso, ¿eh? A veces hay que tener en cuenta que justo el encuadre que tú quieres, quiero decir, a ver, si ajustamos mucho, que decimos, es que tienen que ser así. Si tienes puesto el estabilizador, probablemente no te salga de esa forma. ¿Por qué? Porque una vez que tú das al disparador, al botón de disparar, bueno, iba a decir la cámara. Sí, la cámara, el objetivo más que la cámara, lo que hace es un desplazamiento así hasta que busca el punto donde se para. Claro, puede ser que te pille un poco más abajo o un poco más arriba, que eso tú no lo puedes controlar. Sí, me refiero si estás usando el estabilizador, ¿eh? Porque al final lo que hace es como si fuera, vamos a explicarlo así de forma un poco muy de andar por casa, ¿eh? Es como si metes un cilindro dentro de otro cilindro y el de dentro está como flotando, claro, pero está flotando que puede subir un poco más, bajar, de derecha, izquierda, no está en un punto exacto. Sin embargo, si quitas el estabilizador, sí, sabes que lo que tienes es lo que va a salir. Entonces, eso ya dependerá, ¿no? Ya digo, si necesitas un encuadre muy justo, pues bueno. Pero, por ejemplo, se me ocurre una situación. Imagínate que estás haciendo fotografía de aves en no sé, bueno, me da igual, en la calle o estás en un hide y tienes el posadero puesto y viene un pajarito. Pues está un poco igual que se mueva un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, porque normalmente dejas margen por los laterales. Entonces, ahí el estabilizador puede funcionar perfecto. ¿De acuerdo? Sí, pero yo en mi caso soy muy maniático y ajusto. De hecho, no te lo he dicho, mira, lo voy a decir ahora en directo. Me voy a comprar una rótula nueva de estas micrométricas, una Leofoto G3, después ya lo comentamos, precisamente por eso, porque a veces con el teleobjetivo estoy ajustando y la bola, bueno, sería sección de trípode, pero bueno, no me acaba de ajustar del todo como de esto y me molesta muchísimo. Y hace tiempo que le doy vueltas y encontré esta que me gusta. Y pues mira, ya lo sabes. Es que, a ver, con las rótulas de bola, ya que dices esto, pasa lo siguiente. No con todas, pero hay algunas que cuando tú colocas en este caso una focal larga, un teleobjetivo, como tiene bastante peso, cuando tú aprietas, ya sabes, la palomilla, claro, tú aprietas la palomilla, pero el propio peso del objetivo hace que cabecee un poquito hacia abajo. Entonces, claro, en esos casos, ¿qué se suele hacer? Pues levantas un poco más, ya calculas y dices, bueno, levanto 1 milímetro más, cierro, o sea, claro, con la palomilla y pum, sé que va a caer ese milímetro. En efecto, claro, lo mejor es lo que dices tú. Te compras una rótula y ya está, eso lo dejas clavado. Es que el otro día, normalmente, ya te digo, hace tiempo que me pasa y es algo que me molesta mucho. Y el otro día un amigo me dejó una cámara, una Olympus con un 400, que es un 800 porque es por 2 más un extensor. La cuestión, estaba a 1200 haciendo la foto. Claro, y ya me pusieron, aunque estaba con mi trípode, es eso, a 1200, es que a la mínima que ajustes se acaba moviendo. Y me puse de los nervios, digo, no puede ser, ya, hasta aquí hemos llegado. Es que, a ver, empecé a buscar, digo. Cuando tienes esa focal, por ejemplo, suponte que quieres hacer una fotografía, típica fotografía de una luna enorme y tal, ¿no? Si tú estás con esa focal de 1200, es que a nada que muevas un milímetro se te escapa la luna del encuadre, ya no la tienes, tienes que andar a la caza, a ver dónde está, que ya no la veo. Porque... No, en este caso eran unos árboles, pero los quería ajustar por los dos lados que acabaran bien. Y no acababa de esto, digo, no puede ser. Bueno, pues ya hablaremos de esa rótula. Sí. Bueno, vamos a seguimos con la larga exposición. Ahí. Otra de las recomendaciones, pues es que los que estén usando cámara que lleve espejo, no los de sin espejo, es muy recomendable activar el bloqueo de espejo o utilizar, en caso de los que no, o bueno, de los que podemos elegir, porque yo en la mía puedo elegir o bien utilizar el obturador mecánico o el electrónico. ¿Qué pasa? Esto va para los de Canon. Los que no tengáis Canon, bueno, no sé, otras marcas, Sony me consta que no, pero los que tengáis Canon, cuidado, porque si estáis usando el obturador electrónico, estáis haciendo fotografías con un rango dinámico inferior, para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Por eso yo al final opto por trabajar con el obturador mecánico, a pesar de que tengo una sin espejo. Pero bueno, mayoritariamente me gusta el mecánico, ya digo por eso, porque quiero tener todo el máximo rango dinámico posible. No sé el motivo de por qué hacen eso, no tengo ni idea. No sé si es una cuestión técnica, que no pueden conseguir el mismo rango dinámico con el otro
obturador, lo desconozco, pero bueno, esto es así. Es un tema de velocidad, de los que conozco también, pero No como normalmente el que no es mecánico lo usan para velocidades más altas, pues a lo mejor como está preparado para ir más rápido, pues tengo menos tiempo para capturar y por eso tengo menos, no lo sé. Deduzco que puede ir por ahí. Pero... Puede ser. Pero vamos, yo lo digo eso para los que seáis usuarios de Canon y tengáis pues una R5, una R6, cualquiera de estas, pues que sepáis que esto es así en Canon. Otra de las recomendaciones, bueno, pues esperar unos segundos tras cualquier ajuste que hayamos hecho, ya lo decías tú antes, lo de a veces pones el de 5 segundos, para que el equipo se estabilice, se quede tranquilo, se quede calmado y a partir de ahí ya podamos hacer el disparo. A ver, al final... Esto es al final creo que es más sencillo de lo que pueda parecer, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es intentar eliminar cualquier intervención física que haya durante esa fotografía, durante la exposición. Cualquier movimiento que hagamos, cualquier cosa que pueda provocar o que pueda producir una pequeña vibración. Por pequeña que sea, tenemos que tener cuidado porque ya digo que nos puede afectar en el resultado final. ¿De acuerdo? Y aquí te iba a decir, Rafa, un par de cosillas. Sí. Los portafiltros que has dicho antes es muy importante, en largas exposiciones más todavía, porque el efecto vela pues aún es más y cualquier pequeño viento te va a mover todo el conjunto. Y después hay algo que no se diría microvibraciones, pero al final afecta a la nitidez. Y es, si tú haces muchas largas exposiciones seguidas, al final el sensor se calienta y esto genera ruido, que no son microvibraciones, pero es ruido, y al final el ruido hace que no haya tanta nitidez. Entonces, bueno, son detalles que a tener en cuenta, que si estás haciendo muchas largas exposiciones seguidas o usas una ISO muy alta, pues al final no es microvibración, pero afecta a la nitidez. Entonces, tenerlo en cuenta también. Cierto. Vale, seguimos avanzando. Hablemos ahora de la relación entre nitidez y apertura. Tenemos que encontrar el punto óptimo entre esa combinación, ¿no?, de esos dos parámetros. Básicamente existe la creencia, antes hablábamos de ello, de que cerrar el diafragma al máximo aumenta la nitidez. Bueno, más que de la nitidez, creo que esto es un concepto equivocado, porque la cuestión no es que aumenta la nitidez. Puede parecer que aumenta la sensación de que todo está enfocado, pero no es así, ya lo decíamos antes, que de eso nada, ¿no? Tenemos que conseguir encontrar el punto dulce y generalmente este punto dulce, de forma generalizada, está entre F8 y F11 en la mayoría de objetivos. Pero, a ver, realmente lo interesante, lo que yo recomendaría, ya sé que esto... a veces puede hacerse bola, digo porque cuando estamos haciendo fotos, estamos bien, pero luego en casa no nos apetece coger el equipo, pero yo lo que recomendaría es que en casa probéis con vuestra cámara, cogéis un objetivo y sí que es cierto que a veces es complicado porque si tenemos un zoom no vas a probar con todas las distancias focales, pero no sé, si tienes alguna distancia que usas más, pues por ejemplo, en mi caso, yo tengo un 16-35 que lo uso casi siempre a 16, pues lo recomendable para que yo sepa cuál es el punto dulce sería que haga una serie de fotos empezando, se me ocurre, desde F5.6 en adelante hasta F22 para después, claro, aquí viene que después tendría que hacer la tarea de descargar esas fotos dentro del Lightroom y ver cuál es el ajuste que mejor rendimiento da en cuanto a nitidez. Y ese sería el punto dulce. Y aquí acordarse de dónde has enfocado. Que esto me pasó una vez cuando me compré un objetivo nuevo, que era un 100 milímetros, que era macro, y lo estuve comparando. Y digo, ya que es un fijo, un G-Master, digo, este tiene que ser bueno. Lo comparé con el 24-105 a 100 milímetros y al principio me despisté y no me fijé bien dónde enfocaba. Entonces, claro, decía, oye, esto aquí hay cosas que no me cuadran, claro. Estoy mirando donde no toca. O sea, no solo por la F vas probando con todas las F, sino fíjate bien dónde estás enfocando, porque claro, si no miras después dónde estás enfocado, por supuesto, puede no cuadrar las cosas. Claro. Pero son detalles a tener en cuenta. Lógicamente, tenemos que tener muy claro cuál es el plano en el que queremos enfocar. En estos casos, por ejemplo, una sugerencia, si tenemos
no sé, un bloque de edificios enfrente de donde vivimos, o salimos a la calle, o una pared, a ver, una pared también se puede hacer, que no sea una pared lisa, que sea una pared que tenga ladrillos y demás, ¿no? De esa forma podemos casi obviar el plano, porque va a ser ese, vamos a enfocar a la pared y ya está. O si es, como digo, una pared, un bloque de casas con ventanas y tal, pues lo mismo. Enfocamos, como dices tú, al mismo punto siempre y ya está. Con eso vamos a tener una referencia que nos pueda dar información de cuál es el valor de apertura que mejor nos encaja y que ese va a ser el punto dulce. A ver, que tampoco hay que coger una libreta y apuntar, pues mira, a 16 ha sido F8, pero a 24 resulta que es yo qué sé, F7,1. A ver, yo creo que tampoco hay que llegar a ese punto. Más o menos hay que llegar a decir, bueno, a F8 va bien, me encaja. Igual apurando un poco más podría mejorarlo, bueno, pues, pero luego también es que depende de eso, de las situaciones en las que estemos haciendo fotos. No vamos a tener la misma nitidez en una escena si hay niebla que si no la hay, por ejemplo. Estamos hablando, te vamos a decir, de generalidades, ¿de acuerdo? Para que quede claro. Antes hablábamos, ya casi al principio, sobre el tema de cerrar a F16, F22, tema de la difracción, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya lo comentábamos antes, pero quiero hacer de nuevo pues eso, hincapié sobre ello, ¿no? Tenemos que tener claro que cuando estamos haciendo fotografía de paisaje, por sistema no debemos cerrar a F22, porque yo ya he visto situaciones que dicen, no, tú cierra F22 y ya está, todo te va a salir enfocado. Hombre, es que no tengo por qué cerrar tanto, porque al final voy a perder nitidez en detalle en esas fotos, me van a quedar más blandas, ¿no? Pues si entre F8, F11 y F16 me vale, pues lo de F22, hombre, yo lo dejo pues si alguna vez quiero marcar mucho el efecto estrella del sol y poco más, porque normalmente no suelo cerrar tanto. Claro, aquí hay varios factores que afectan, Rafa. Desde la cantidad de megapíxeles de tu cámara, claro, y eso es importante. Yo con la mía de 60 megapíxeles, pues se nota más, entonces hay que vigilar más. Y la calidad de los objetivos. Al final, no es lo mismo un objetivo que vale 1000 que uno que vale 3000, por mucho que esté. Y realmente, y se nota en estas pequeñas cositas. Entonces, bueno, si tú sumas un sensor muy grande con una óptica que no es tan buena, pues va a ser más fácil que no te queden bien. Otra, los filtros que ya hemos hablado. Si pones filtros que no son de calidad, estás afectando también a la calidad final, ¿vale? Y estos filtros que no sé que si son UV o no sé qué son, que no sirven para nada desde mi punto de vista, bueno, si los pones, pues vale, pero que sepas que estás poniendo un elemento ahí enfrente, que además habitualmente son baratos, con lo cual no son buenos, que sí, que te protegen la lente de caer, sí, pero pierdes un poco. Que si ya te está bien, es lo que hablábamos antes, que es importante. Si ya me está bien y el resultado que yo tengo es bueno, no hay que obsesionarse con esto. Pero bueno, tengamos todos los factores encima de la mesa para ser conscientes de las decisiones que tomamos. Claro. Y sobre todo, ya por cerrar esto por cerrar el asunto de cerrar o no el valor de la apertura, hay que también tener claro que cuando estamos cerrando a F16 y comparamos con otra imagen cerrando a F22, tampoco vamos a ganar, vamos a decir, un punto o un extra de profundidad de campo, porque al final, cuando hablamos de cerrar a F16, o por lo menos yo uso ese valor, ese ajuste para conseguir máxima profundidad de campo en mi foto. Pero ya digo, si en vez de F16 cierro a F22, tampoco voy a tener una mejora importante. Entonces, al final, se trata muchas veces de buscar un equilibrio, ¿no? Y yo creo que la nitidez, de forma global, es siempre encontrar ese equilibrio entre la calidad óptica que tenemos en nuestros objetivos, que nos hemos gastado un dinero, por baratos que sean, no son baratos, vamos. Y entre la calidad óptica y la profundidad de campo que estamos buscando. Y, por supuesto, también la distancia de enfoque a la que estemos haciendo la foto, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, ya digo, esa conjunción. Y con eso, pues, listo. Y hay otro factor a tener en cuenta, Rafa. Al final, una foto es una imagen en 2D de algo que hemos visto. Pero si tú miras un paisaje que tiene diferentes capas, con nuestros ojos ya no vemos igual el primer plano que el fondo. El fondo lo vemos un poco desenfocado si miramos el primer plano, ¿vale? Aunque veamos toda la escena, realmente no lo vemos todo igual. Entonces,
Mira, yo tengo una discrepancia contigo y voy a intentar explicar. ¿Sí? Como tenemos un cerebro que es un superordenador, bueno, por lo menos yo voy a explicar mi punto de vista. Sí, a ver, sí. si yo, por ejemplo, estoy viendo una escena, vamos a imaginar que hay un árbol en primer plano y en segundo plano o al fondo hay unas montañas. En mi caso, por lo menos, mi cerebro interpreta que más o menos todo está enfocado dentro del mismo plano. Claro, la cámara eso no lo puede hacer. Entonces, a veces tenemos nosotros que ayudar o incluso revertir eso porque queremos que esté más enfocado el primer plano para que llame menos la atención lo que tenemos en el fondo. Pero a lo que iba con nuestro cerebro, que me estaba desviando. Nuestro cerebro, si yo miro al árbol, lo veo perfectamente enfocado. Y el fondo, pues ahí está. Pero si yo rápidamente muevo mi vista, que va del árbol al fondo, es que, claro, mi cerebro el fondo rápidamente perfecto, se recoloca. ¿Sabes? No sé si me estoy explicando. Que nuestro supercerebro casi que lo ve todo dentro de un mismo plano. Es como, mira, esto es como cuando vemos una situación que hay luz y sombra. En un bosque, por ejemplo, que vemos típicos rayos que están entrando de sol, ya sabes, una mañana ahí con un poco de niebla, entra el sol, con muchas luces, y luego hay una zona de sombras. Claro, si yo miro a las luces, mi cerebro, o mi vista, mi conjunción de vista y cerebro, se recompone para que yo vea de forma correcta eso. Y si rápidamente giro la cabeza o muevo la vista hacia la zona más oscura, automáticamente yo veo la textura que hay en esa zona oscura. Que con una cámara no siempre se ve, porque a veces, si vemos textura en la parte de arriba, ya sabes, en la parte oscura no se ve porque queda empastado y hay que hacer 2 o 3 tomas o las que hagan falta. Sí, pero yo lo que me refiero es, si tú estás viendo el árbol, tu mirada está en el árbol, pero tú ves lo del fondo. Sí, Aunque no lo mires, lo ves. Y no está enfocado el árbol, si hay mucha distancia, ¿eh? Como no lo estás mirando es difícil de esto, pero si te fijas, a lo que lo miras ya lo has cagado. Pero si estás mirando el árbol, el resto no lo ves enfocado, ¿vale? Y al final esto, yo lo veo así. Y esto te genera profundidad, que también es algo bueno. Con lo cual, tengámoslo en cuenta lo de la nitidez y la apertura para buscar el punto para que nuestras fotos también transmitan profundidad, que creo que es interesante. Sí. Entonces, bueno. Sí, pero yo sigo en plan cabezón con esto. Y que me refiero que, por lo menos la sensación que yo tengo cuando seguimos con ese escenario, ¿no? El árbol y las montañas del fondo. Sí. Yo supongo que es, insisto, por el superordenador que tenemos en el cerebro, yo no soy capaz de percibir esa diferencia entre un plano y otro. Yo entiendo que es por cómo funciona nuestra vista. Es que, claro, es que tenemos una vista que es muy, pero que muy potente. Entonces, la cámara no llega ahí pero ni de lejos, ¿no? Entonces, ya digo, yo en mi caso por lo menos no veo esas diferencias. Mira, esto por ejemplo... Claro, y es que tengo el campanario de la iglesia justo aquí enfrente y la montaña en el fondo. Y si lo miro, sí que veo. Lo que pasa es que, claro, no estoy mirando... Sí, no, perdona que te corte. Igual en esa situación tú sí que lo puedes percibir de forma más clara, como bien dices, porque tienes el campanario en un plano mucho más cercano que lo que tienes, detrás, ¿no? Pero por poner una especie de comparativa, a mí me recuerda cuando estamos usando un dron normalmente desde una zona alta, que esto es un apunte técnico que también viene a cuento para esto. La mayoría de drones tienen unos valores de apertura que pueden ser f2.8 o incluso todavía más abiertos. Y alguien puede decir, pues a f2.8 ¿cómo sale todo enfocado? Claro, pues sale todo enfocado porque las distancias que hay normalmente entre planos son enormes. Entonces, ahí da igual que dispares a f2.8 que dispares a f1.4, que es que al final, como insisto, está todo tan separado uno de otro, digo porque cuando estamos en la parte alta, siempre está lejos, claro. Ahí está. Entonces, casi que todo sale en el mismo plano. Hombre, si luego ya bajas el dron, por ejemplo, el escenario que tú me dices, bajas el dron, enfocas, o quieres sacar el campanario que tienes ahí y lo del fondo, claro, ahí sí que se va a notar. Sobre todo en algunos modelos de dron se va a notar, claro, que ahí sí que es conveniente cerrar un poco más, porque si no te va a salir muy desenfocado. Bueno, digo, si quieres que todo salga enfocado, que luego está la opción, como dices tú, de que haya diferencia de plano para que quede todavía más destacado sobre el fondo.
Y esto pasa incluso con el móvil, que es difícil, porque normalmente lo tienen todo a foco. Claro. Tú te pones algo justo enfrente de la cámara del móvil, el resto te va a salir desenfocado porque está muy cerca, ¿vale? Pero si no, en general te sale todo enfocado. Mira que nos enrollamos con cualquier detalle. Bueno, a ver, como resumen de este apartado, porque si no os ha quedado claro, Dale. todo esto tiene que ver con que lo importante es que conozcamos el comportamiento de nuestros objetivos. Eso yo creo que es algo interesante y algo fundamental, ¿no? Que si no queremos hacer la prueba, que yo sé que a veces es un rollo, es que tengo que hacer 8 fotos del mismo tal y luego descargar. Bueno, pues quedaos con la idea de que normalmente de F8, F11 o de F8, F16 puede 5 o 6 funcionar. también, sí. A partir de 2 pasos o 3 del mínimo. Normalmente suelen ser 3 pasos a partir del valor de máxima apertura del objetivo. A ver, luego hay excepciones, claro. Yo tuve un 300 de Canon, un 300 f2.8, que es que aquel era bueno a f2.8 claro. y a cualquiera. Daba igual, ¿no? Pero claro, con lo que vale ese objetivo. Claro, por eso. Pero de forma general, no vamos a quedarnos con eso, aunque son normalmente 3 pasos a partir de su valor de máxima apertura. Venga, avanzamos. Vamos a hablar ahora sobre el enfoque preciso en condiciones adversas. Y aquí tenemos que dejar claro que, bueno, por regla general, enfocar correctamente es tan importante como estabilizar nuestro sistema. Nuestro sistema me refiero a cámara con objetivo, en fin. Entonces, bueno, pues vamos a ver alguna recomendación. Por ejemplo, importante, es recomendable, muy recomendable, enfocar antes de colocar filtros, por ejemplo, de tipo ND. A ver, luego hay excepciones. Por ejemplo, mi cámara ahora mismo enfoca perfectamente. Digo ahora mismo, por la que tengo ahora enfoca mejor que la que tenía antes. Aquí también, pues eso, tenéis que ver vosotros si va a enfocar ahora o no. Porque hay cámaras, por ejemplo, que con un filtro de 10 pasos no son capaces de enfocar. Hay otras que sí. Aquí cada uno tenéis que comprobar. Bueno, la tecnología ayuda. Claro, por eso. Otro de las recomendaciones y otro de los usos, por ejemplo, que tiene la pantallita de nuestra cámara, conocido como Live View, es que normalmente, yo creo que en todas las cámaras se puede ampliar. Yo, por ejemplo, en Canon puedes ampliar 5X o 10X. Entonces tienes todo más, lógicamente, más grande y ahí puedes elegir qué zona es la que quieres destacar. Tocas ahí, tocas o eliges ese punto, enfocas allí y ya lo tienes hecho. No, sin hacerlo en vista pequeña me refiero, sino ampliando para tener como más seguridad de que estás enfocando en su sitio. Y después cuando revisas también amplías. Eso es. Y ves que realmente está enfocado donde quieres. Eso es. A ver, luego este punto, aquí voy a hacer una salvedad. Lo que he puesto en este punto es pasar de modo enfoque, vamos a decir, autofoco a enfoque manual. Esto, en algunos casos, no hace falta, y me voy a explicar. Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que tú también lo tienes así, yo tengo disociado el foco, de manera que cuando pulso el botón de disparador hasta la mitad, mi cámara no enfoca, solamente mide. Para enfocar, yo tengo un botón trasero que tengo que pulsar para que haga ese enfoque. Si yo enfoco en una zona y suelto, la cámara ya no vuelve a buscar el foco más. Pero si yo tengo puesto en el botón de disparo tanto la medición como el foco, cada vez que yo pulse va a buscar un punto donde enfocar. ¿Ha quedado claro esto? Entonces, ahí no coincidimos, Rafa. Yo pensaba que sí que lo tenías puesto. No, bueno, acaba después. Vale, pues entonces, en mi caso, yo no tengo que hacer nada más que elijo el punto donde quiero enfocar, toco con el botón, está enfocado y ya no toco la cámara más y puedo disparar las veces que haga falta. Si no tuviera esta configuración, la que tienes tú, lo que es recomendable es que tú enfoques en un punto, en una zona, y para que la cámara no vuelva a buscar el punto, pones en modo enfoque manual. Entonces la cámara ya no va a enfocar cuando tú pulsas hasta la mitad. No sé si lo haces así o no lo haces. Sí, depende de las situaciones, pero sí, desde mi punto de vista, y ya te digo que no de esto, cada uno, no tiene sentido disociar porque lo pongo en manual. Entonces, enfoco, entonces pongo en manual y ya está. Por eso no lo he hecho nunca. Seguramente si lo probara también sería cómodo, pero nunca me ha sido necesario y no le veo. Entonces pues no lo he hecho. Pues reflexiona sobre esto. Ya lo he hecho. Tú tienes que enfocar
y poner en modo manual. No sé si lo haces desde un menú o Pero lo haces desde el que objetivo. no siempre. Ya, ahora que te has cambiado de cámara, te darás cuenta que el enfoque de tu cámara es buenísimo. Claro, yo estoy acostumbrado desde hace mucho tiempo a que el enfoque de mi cámara es buenísimo. Con lo cual, muchas veces enfoco y disparo, enfoco y disparo. Y habitualmente es muy raro que la cámara falle. Entonces, depende en qué situaciones, pues lo pongo en manual y entonces... Pero habitualmente es que ya ni eso. Enfoco y disparo. Me fío tanto del enfoque de mi cámara que es algo que me ha dejado de preocupar hace tiempo. Vale, te voy a poner una situación ahora. Hay situaciones que sí, entonces lo pongo en manual, pero en general... Te voy a chinchar un poco, hombre, es de lo que se trata. Dale. Tú imagínate que estás en un bosque y estás haciendo tus fotos de bosque, da igual, lo que sea, no sé si hay niebla, no hay niebla, eso es lo de menos. Pero de repente aparece, pues, no sé, un corzo, por ejemplo, entre los árboles, ¿no? Y tú lo ves a lo lejos y entonces dices, voy a hacer una foto, aunque no hago fauna, pero voy a hacer una foto. Entonces coges con tu cámara, enfocas y apuntas al bicho en cuestión, enfocas y cuando vas a hacer la foto el bicho se mueve, claro. Se mueve entre los árboles. Claro, la cámara ¿qué va a hacer? Enfocar al bicho, enfocar a un árbol que se pone en medio. Recuerda, Rafa, que voy con una Sony. Sí. El mejor enfoque del mundo actualmente lo tiene Sony. Bueno. Podemos hablar de otras cosas si quieres, pero del enfoque sí. Está claro. Podemos hacer un día una competición. Tengo un modo de una memoria que es la 3, que es para fauna. Entonces, si me pasa esta situación, le doy a la rueda, pongo el 3 y esto tiene el enfoque continuo. Con lo cual no hay ningún problema. Y enfoque continuo a animales. Con lo cual me va a enfocar el animal. No hay ningún problema. Pero de nuevo tienes que activar, en este caso, la memoria 3. Yo no tengo que activar nada. Yo tengo recuerda que yo tengo un botón a mi disposición con el pulgar. Que lo tienes apretado y te va enfocando. Y cuando yo quiera suelto y ya está. Porque, por ejemplo, hay otra situación... A ver, no vamos a enrollarnos mucho con esto, porque entraríamos en los diferentes modos de... Son detalles. De que si enfoque continuo, o sea, seguimiento continuo. No. Es solamente una nota al margen. Es un poco por intentar explicar también cómo funciona lo de disociar. Por dar un poco de vidilla al podcast, Rafa, eso también. Alguna vez no estamos de acuerdo. Por eso. Eso también está bien. Entonces, para mí una de las ventajas que tiene el botón este de enfoque trasero es que puede darse el caso de que el animal, digo porque estamos hablando del animal, o sea, de un animal, camina, se para, vuelve a caminar, se para. Porque hay modos que te hacen un seguimiento. Pero en este caso concreto, ya te digo que la ventaja que tienes es que cuando tú pulsas, la cámara enfoca. Si tú no pulsas, la cámara no enfoca. Entonces, ya digo, no tengo que tocar ningún otro botón más, solamente el de enfoque. Es que quiero decir, es un botón que lo toco siempre. Igual que tú, entiendo que cuando haces enfoque, tocas un botón para enfocar. Pero tú luego tienes que o poner en modo autofoco, o sea, perdón, en modo foco manual, o tienes que activar, en el caso del bicho, la memoria 3. Yo a lo que voy es que, ya sé que es una tontería, porque dices, bueno, ¿qué más da hacer un clic? Ya, bueno, yo voy a lo más rápido, que es tener disociado para que la cámara no busque ya de forma, vamos a decir, independiente el foco cada vez que tú pulsas el botón de... No sé, me da, y ya te digo, no lo he probado, pero me da la impresión que es más incómodo, pero tengo que tener dos botones que estoy dándole a la vez, o no sé. Cambio con el mío, como tengo el de disparo a medio, es foco continuo y en el momento que quiere acabo de apretar y ya está haciendo la foto. Y solo es un botón, no tengo que jugar con dos. Entonces me da la impresión que es para mí más óptimo, por eso lo hago así. Lo he pensado, porque tengo amigos que también lo hacen con disociado y en mi casuística he pensado que no me aporta y por eso no lo tengo. Porque bueno, en esto no hay una cosa bien y una cosa mal. No, por supuesto. Es una cuestión de costumbres. Quiero decir que no hay que hacerlo como digo yo, ni hay que hacerlo como dices tú. Esto al final se trata de que cada usuario coja su cámara y diga, a ver, a mí me puede interesar esto. Obviamente para gente que en muchas situaciones no hace falta nada de esto, ni disociar el foco ni nada. Simplemente usar la cámara de forma normal y ya está. Bueno, de hecho las cámaras Canon, por defecto, cuando tú te compras la cámara, va todo en el botón, de disparo, tanto la medición como el enfoque, pero además tienes un botón de enfoque atrás, que también enfoca.
Claro, Sí. A ver, yo no le veo demasiado sentido a eso porque si yo tengo un botón atrás y tengo otro adelante, al final el que manda es el de adelante, porque como yo tengo que pulsar hasta la mitad, va de nuevo, o sea, va a hacer la medición, pero luego va a hacer finalmente también el enfoque, pues por mucho que toque yo atrás, no me va a servir de gran cosa. No te aporta nada. Vale. Al final lo que hemos dicho aquí, Rafa, muchas veces es la importancia de conocer tu equipo. Claro. Tanto lo que hablábamos antes de la nitidez en los objetivos como en detalles como esto. Es importante que en casa estés en la cama, en el sofá, donde quieras, te cojas la cámara y te aprendas los menús y sepas cómo funciona. Porque después, cuando estés en el campo, todo esto es tiempo que vas a ahorrar y te van a salir las cosas mejor. Claro, así es, así es. Vale, que nos hemos desviado un poquito. Seguimos con estas comprobaciones o estas buenas prácticas. Tú ya lo decías antes, porque además ya has comentado que te pasó cuando hiciste unas pruebas, que es importante comprobar dónde queremos enfocar, cuál es el plano más importante de la escena. No vayamos a enfocar a 4 metros por detrás de lo que queremos enfocar. Eso es una obviedad, pero bueno, ya por si acaso lo dejamos bueno, ahí. pero a veces en bosque, Rafa, que estás enfocando, quiero estas hojas de aquí, te despistas y estás enfocando las hojas de atrás y el foco se te ha ido por ahí. Sí, Cojito con esto. Y bueno, ya por finalizar este apartado, cuando tenemos situaciones de mucho viento, yo recomiendo que hagamos varias tomas, ya lo decíamos antes, pero sobre todo que de vez en cuando, no voy a decir mirar todas las fotos, pero que verifiquemos en la pantalla si está bien la foto. Ampliamos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando hago una foto, yo tengo un botón que solamente con pulsar el botón, automáticamente tengo la foto al 100%. Se puede hacer que te aumente un porcentaje o con la rueda que tú vayas aumentando, pero yo es que lo más rápido es con el botón, pum, lo pongo al 100%, miro, vale, está correcto, ya está, hago la siguiente. No necesito a ver cómo está al 30 y el 50 y el 80, no, yo necesito ver al 100%, ya está. Entonces, como digo, le doy, que si no recuerdo mal, creo que por defecto cuando compras la cámara me parece que viene, no sé si al 40% o algo así, no lo recuerdo de memoria. Pero vamos, yo eso es una de las primeras cosas que cambio cuando me dejan una cámara para probar o cuando yo me compro una cámara, automáticamente que cuando le dé al botón que se ponga al 100%, porque eso también me ahorra al final el tener que dar más pasos. Después te iba a comentar una cosa, pero ahora se me ha ocurrido otra. Que la gente tiene que saber que la mayoría de cámaras, si miras por el visor, tienen una ruedecita. Quien no sepa para qué es esa ruedecita, es para ajustar a tu visión. O sea, si tú usas gafas pero te las quitas y le das a la ruedecita, estás ajustando para ver bien con tus ojos sin las gafas. Con lo cual, tenlo en cuenta. O sea, que no es que a lo mejor sí, es que veo mal y me sale bien la foto. Bueno, pues ten en cuenta que esa ruedecilla es para ajustar a tu ojo tal cual. Claro. ¿Vale? Sin gafas, o si miras siempre con gafas, da igual, pero que te lo ajustes a su punto. Y después hay que tener en cuenta que tanto el visor como la pantalla del Live View tienen la calidad que tienen, que es inferior a la calidad que tiene tu pantalla en el ordenador. Que a veces dudas, lo digo porque el otro día un compañero se compró un 600 milímetros y lo estuvimos probando también, y entonces lo mirábamos en la pantalla y dudábamos si estaba de todo, dudo si esto está, y sí, estaban enfocadas, ¿vale? Pero a veces con la pantalla tienes que conocerla y saber si está enfocado o no, pero a veces si quieres ser muy preciso no es evidente. Es que de nuevo acabamos en lo que ya hemos repetido varias veces hoy, bueno, y otras veces, ¿no? Conocer el equipo. A ver, por ejemplo, si tú en tu ordenador ves que tienes 4 o 5 fotos que dices, estas están perfectas, están una nitidez que me encanta y tal, bueno, pues esas fotos, cógelas en una tarjeta y esa tarjeta la cargas en tu cámara y visualiza esas fotos en tu cámara. Porque así vas a ver, de primer plano, qué fotos son las que tú quieres conseguir en tu cámara. Porque sabes que esas son fotos de referencia, son las que se ven bien y tú consideras que están bien enfocadas con buena nitidez. Pues ya sabes, el corte de las siguientes que hagas tiene que ser como mínimo ese. Entonces, sí. Volvemos otra vez a lo mismo. Hay que trabajar un poco en casa. Sí. En este caso, claro, la cámara era nueva y el objetivo era nuevo. Entonces, ahí no acabábamos de saber.
El de este, pero sí, es importante eso. Sí, sí, para el futuro, obviamente. Y obviamente, tú ya lo has dicho, que la calidad es la que es. Y luego, a ver, que no se nos olvide que lo que vemos en la pantalla o en el visor no es el archivo RAW, es un archivo JPG, que eso también es importante. Y luego, Ahí. claro, dentro de los parámetros que nosotros ponemos en nuestra cámara, que eso también sí que se puede personalizar. A lo mejor, pues, igual dices tú, mira, pues yo, para estar seguro de cómo está bien la foto, pues necesito añadir 2 puntos más de nitidez a lo que yo veo normalmente en la pantalla. Hombre, eso ya cada uno tiene que personalizar la cámara a su gusto. Es que no se nos olvide que es que una cámara, no voy a decir que es una nave espacial, que no es para tanto, pero tiene un montón de posibilidades que nosotros podemos personalizar. Lo que pasa que en muchas ocasiones, bueno, iba a decir no hacemos nada, es que no leemos ni el manual, entonces no sabemos ni, pero eso se puede hacer, claro, se pueden hacer muchas cosas. Igual que podemos personalizar cómo vemos la fotografía en la pantalla, si la vemos más saturada, menos saturada. No, pues es que yo la quiero totalmente plana, vale, pues lo puedes hacer que se vea totalmente plano. Pues todo eso se puede hacer y eso nos va a ayudar a ver realmente o a poder juzgar si el resultado de lo que hemos hecho es el que nosotros buscamos o no. ¿De acuerdo? Vamos. Bien, pues seguimos. Vamos a hablar ahora de algo que creo que es importante e interesante, y es ver la diferencia entre movimiento en la escena contra falta de nitidez, porque a veces se puede confundir esto, ¿no? Porque no todo lo que parece que es falta de nitidez es trepidación o a la inversa. Y tenemos que tener muy claro cómo distinguir una imagen que esté trepidada por el equipo, porque nosotros no hemos sido capaces de utilizar bien el equipo, o por el movimiento que se produce de esos elementos, claro. Entonces, bueno, se me ocurre que hay que diferenciar entre movimiento creativo, que es cuando hacemos un desenfoque lógicamente buscado, que puede ser el efecto ser del agua, que lo decimos muchas veces, pero es así, o las nubes cuando se mueven, o no sé, imaginemos que queremos hacer un típico barrido, que estamos haciendo pues un coche que pasa y queremos que el coche quede enfocado, pero lo que está alrededor no, o al revés, que queremos que el coche salga desenfocado. Bueno, pues eso tenemos que tener claro. Aprender a... de hecho, una de las fotos que voy a poner de ejemplo es un movimiento, esto estaba haciendo a un árbol, de hecho no se ven hojas, no se ve nada, simplemente es un movimiento de color con el teleobjetivo muy lejos y con un mínimo movimiento conseguías pues este tipo de movimiento que parece casi una corvela o como sea, ¿no? Entonces, bueno, puede ser algo buscado y depende de la focal que vayas a usar, pues con más o menos movimiento consigues estos efectos. Claro, es que, a ver, a veces en nuestras fotos captamos movimientos que no nos apetecía que estuvieran ahí. Estoy pensando ahora, por ejemplo, la imagen de portada de este episodio del podcast, lo vais a ver, es una fotografía de paisaje de la costa de Cantabria, que el primer plano son precisamente unas flores que están movidas. Vale, pues al final dices, bueno, pues si no puedo hacer otra cosa, porque yo lo que quería era que estuviera el mar bastante tranquilo, así como una exposición más larga, y ya sabía que me iba a salir ese frontal movido. Pero dije, bueno, vamos a buscar aquí el punto positivo, porque hacía una especie bueno, ya lo vais a ver, como si fuera una especie de barrera de las flores moviéndose. Bueno, pues es una forma también de conseguir un efecto que nosotros buscamos. Esto se hace con flores, con ramas, en fin. Claro, hay otras situaciones en las que justo no queremos que pase eso. Bueno, pues ya veremos a ver cómo lo podemos atajar. El peor de los escenarios, que luego hablaremos en una de mis fotos, es cuando tienes una parte que quieres que esté quieta y otra parte que no quieres que esté quieta. Porque podemos decir, pues voy a subir el ISO y así esto se queda congelado ya, pero es que entonces no voy a conseguir el otro efecto que buscaba. Bueno, no me voy a adelantar, claro, que luego lo comentaremos. Claro. Bueno, de hecho, mira, te lo comento sobre una foto que no voy a hablar sobre ella, pero que la voy a poner en las notas. Hay un faro, hay unas piedras y hay el mar y unos matojos, unas hierbas que se están moviendo. Si quería alisar el mar, que era mi objetivo, las hierbas se movían y no había tutía. Bueno, pues al final pues ya me estuvo bien, pensé, pues también queda bien así. Tengo las piedras en medio que están fijas y por un lado el agua en movimiento, bueno, que se ve bastante lisa porque no de esto,
las hierbas que se mueven. Pues al final era un compromiso que tenía que hacer, no había más. Claro. Pero bueno, me gustó el resultado, digo, pues ya podía haber congelado todo, pero yo prefería tener el mar liso, pues con lo otro tenía que estar en movimiento. A ver, vamos también a comentarlo, que en esas situaciones podemos hacer 2 fotos y luego mezclar. Yo soy de los de una sola foto, si puedo claro, hacer solo una, hago solo una. Entonces, que la otra opción está, sí, pero bueno, de forma generalizada hablamos de cuando hacemos solamente una toma, ¿no? Entonces, claro, tienes que renunciar. Una de las 2 cosas se tiene que quedar atrás. O haces esas ramas que estén quietas o esas hierbas, o haces que sea el mar el que tenga ese aspecto más plano, más suave, ¿no? Simplemente es una cuestión de que tomemos una decisión. A ver, en estas situaciones a veces el problema no es por el que estemos usando trípode, sino porque estamos intentando congelar elementos, como digo, que se mueven de forma inevitable. Eso es así. Todo va a depender, siempre, insisto, de cómo es la situación. Y para estos casos vamos a hablar aquí de tres posibilidades, ¿no? Una, lógicamente, ajustar la velocidad, pero claro, cuando son 2 elementos, ¿qué velocidad ajustas? Aplicada a cuál de los elementos. ¿A cuál de ellos? Porque si hay, bueno, digo 2, que puede haber más de 2, entonces tienes que decidir a qué le das tu mayor importancia. Tú decidiste, por ejemplo, en tu caso, que querías que el mar estuviera más plano. Pues ya está. Lo otro que haces, pues te intentas buscar la parte más artística dentro de esos elementos que se mueven. Eso no es para decir, uy, es que te ha salido todo movido. No, es que lo he buscado yo. No es que al final no hay nada malo si tú lo que pretendes claro. Hacer varias fotos y unirlas, ¿eh? Simplemente, Rafa y yo en eso, pues lo intentamos evitar. Nuestra manera de verlo es una sola foto. Pero entiendo que haya, no, yo es que quiero esto así y esto así. Pues oye, cada uno hace con sus fotos lo que le apetece. Claro. No hay ningún problema. A ver, otra opción, si no queremos ajustar la velocidad, sería cambiar el encuadre. Pues claro, ya no es la misma foto que estamos hablando de pensando. otra foto. Claro, por eso digo. Claro. Al final yo creo que claramente se trata de que aceptemos ese movimiento como una parte más de la imagen. Y yo vuelvo a tratar lo mismo. Lo que intento es que ese movimiento sea algo beneficioso para lo que yo estoy buscando. ¿Que no contaba con ello? No, pero como lo tengo, pues bueno, venga, lo voy a abrazar, digámoslo así, me voy a hacer amiguito y que ya está, y que se incluya ese... Al final hay que jugar con lo que tienes. Eso es. Entonces no siempre está todo a tu gusto, pues bueno, intentar buscar lo que más te gusta dentro de lo que hay. Eso es, exactamente. Vale, pues venga, seguimos. Vamos ahora con una parte importante que es el procesado de las imágenes y la percepción de nitidez dentro de esas imágenes, ¿no? Porque, a ver, al final en muchos casos creo que estamos de acuerdo, a ver si estamos de acuerdo en esto, que la nitidez que se percibe en una imagen depende en gran medida de cómo estemos revelando esa imagen. Yo creo que en eso estamos de acuerdo los dos, ¿no? Sí, bueno, con lo que todos hemos hablado antes de la foto, pero al final, en el revelado está claro que es una parte importante. Claro. A ver, algunos de los aspectos clave a la hora de revelar, bueno, pues lógicamente tenemos que partir de la base que nuestra imagen original, nuestro archivo RAW, hombre, pues que no esté movido, que no esté borroso, sino que ya tenga un enfoque, vamos a decir, ya positivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo en mi caso lo que hago es lógicamente dar un enfoque general a toda lo que es la foto, no muy agresivo, lógicamente, y luego ya lo que sí es recomendable, creo yo, que es hacer enfoque selectivo a diferentes zonas. Pues si queremos destacar un grupo de rocas, pues ese grupo de rocas que tenga un enfoque más o sea, superior a otros. Obviamente tenemos que controlar el ruido dentro de la imagen, que no por añadir una nitidez mayor a una zona aumente el ruido en esa zona. Y bueno, yo lo decía al principio del episodio, cuando hablábamos de sobre enfocar las imágenes, ¿no? Eso suele provocar la aparición de halos, que yo creo que todos hemos visto, hemos sufrido alguna vez, que está revelando una foto y de repente dices, este efecto que sale aquí, ¿no? Esta especie como de doble borde que no hace bonito para nada. Hoy en día hay herramientas, yo creo que con todos los software de revelado, que pueden suavizar y evitar ese tipo de halos, artefactos, llamémoslo como
como queramos. Sí. Claro, es que, y hay varios factores que te afectan a lo que sería la nitidez en el revelado. No solo es el deslizador de nitidez. Entonces tienes diferentes, yo qué sé, el mismo borrar neblina, al final, si en lugar de le añades o le quitas, ahí también afecta a la nitidez que aparente. O sea que la propia curva, o sea, hay muchas cosas que te pueden afectar. O sea, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, simplemente el destacar una zona con respecto a otra, dándole un contraste superior a esa zona, ya está aumentando la sensación de nitidez. Porque no es tanto el decir, me voy al panel de nitidez. Eso yo lo veo más, ya digo, a nivel general. Pero luego, si nosotros tratamos zonas de forma independiente, ahí podemos trabajar y eso. Y no hay por qué en esa zona aplicar más nitidez, sino que con diferentes tipos de revelado, pues por ejemplo, eso con contraste local, con microcontraste, haciendo una separación de tonos, todo eso al final nos está enviando a nuestro cerebro unas señales de decir, es que esto está aumentando la nitidez. O sea que en ese sentido, simplemente eso, dejar claro que al final no se trata del detalle de forma absoluta, sino que es más la percepción visual que nosotros queremos, digamos, implementar en nuestras fotos. ¿De acuerdo? Venga, pues avanzamos y vamos ya con los ejemplos, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir ya al apartado de los ejemplos, unas de las fotos que queríamos comentar. Ya sabéis que os las vamos a dejar todas en las notas del episodio, las que vamos a comentar y alguna más. Así que cuando quieras, empezamos, me dices qué foto es y así yo me la pongo aquí para verla. Vale, te voy a hablar de una que hay agua en movimiento, ¿vale, Rafa? Esta foto, de hecho, bueno, todas os recomendamos que las veáis en la web, pero si veis esta, vosotros seguramente la vais a ver bien. De hecho, Rafa seguramente en su pantalla la va a ver bien. Pero esta foto está movida, está trepidada, vaya. Estoy en ello, estoy intentando buscarla. Sí. Vale, creo que ya sé. Es la de... la que hay como una iglesia en el fondo y unas rocas en primer plano y agua en movimiento. Vale. Si te fijas realmente la iglesia y te fijas realmente las piedras del primer plano, claro, en esta calidad no lo vas a apreciar. Pero esta foto yo en Lightroom la veo y está movida. Entonces, bueno, lo que hablábamos antes de la importancia de hasta dónde quieres llegar tú siendo estricto con la nitidez. Esta foto la publicaré algún día en Instagram, todavía no he tocado, pero algún día, y nadie se va a dar cuenta de que está movida. Los que habéis escuchado el podcast lo sabréis, pero el resto no se van a dar cuenta. De hecho, estoy seguro que esta foto la imprimo a un tamaño normal y depende en que, si en lugar de la imprimo en un lienzo, no se apreciaría. Pero yo sé que esta foto está movida. Si yo lo veo en Lightroom, ahora a lo mejor soy muy quisquilloso y por eso la aprecio movida en Lightroom y otro no lo vería, pues a lo mejor. Pero de hecho tengo varias de esta serie con diferentes de esta y esta es la que menos movida está, por eso es la que me quedé. Pero bueno, pues al final es eso, hasta dónde queremos llegar nosotros con lo estrictos de qué está movido y qué no. Al final, justo el punto anterior que veíamos, se trata en muchos casos de lo que es la percepción visual, de cómo nosotros nuestro cerebro interpreta la imagen que estamos viendo. Porque yo, desde luego, yo a esta calidad no la veo movida para nada, vamos. Así que bueno. Vale, perfecto. Venga, pues si te parece, vamos con una de las mías. Y bueno, pues vamos a hablar de una fotografía que esta creo que me parece que alguna vez ya la he comentado. Es una fotografía del faro de Mouro, en Cantabria, y es una fotografía con agua que está rompiendo contra la isla de Mouro, y entonces hay digamos, una cierta larga exposición del agua, pero claro, lo curioso de esta imagen es que la fotografía está hecha a ISO 2000, porque ya era bastante, no de noche, pero estaba ya la luz escaseando bastante, y entonces, bueno, pues claro, yo necesitaba, lo primero que hacía viento, necesitaba que estuviera, vamos a decir, estable, todo el sistema de cámara, objetivo y tal, no era posible del todo por el viento que digo, y entonces tuve que subir el ISO. Y aún así,
bueno, pues las condiciones no quedó mal la cosa, porque yo lo que tampoco quería era que quedara demasiado congelado todo, ¿no? Quería esa especie de efecto ya digo, no efecto seda como tal, pero ya teniendo ahí unas pequeñas trazas de efecto seda, ¿no? Y ya digo, en este caso lo que hice fue usar un valor de ISO alto, ISO 2000, y ese fue el resultado, el que os dejo. Esta foto, una vez yo te lo dije, esto te lo voy a decir mejor. Esta le faltan 2 estrellas. Si tienes el Lightroom con 4, le falta 2 estrellas a esta foto, Rafa. Voy a hablar con estas fotos... Perdona, voy a hablar con Adobe y le voy a decir que tienen que poner ya no 5, sino 6 estrellas para esta foto. 6 estrellas. Estas fotos ya sabes que me vuelven loco y son brutales estas fotos. Nada, no puedo decir nada más. Vale, venga, pues vamos con otra foto tuya, la segunda. Venga, va, te voy a poner un faro también. Bastante diferente en este caso. Es un faro en la Bretaña francesa. Es la que tiene neblina y el agua es azul y un color dorado, ¿vale? Sí. Esta foto la hice era de tarde, o sea, no era al atardecer, era durante la tarde que el sol todavía estaba bastante arriba y fui a explorar para después la puesta de sol. Pero estando allí, bueno, de hecho, una de las gracias que tiene esta foto a mi gusto es el ambiente. La foto no se ve nítida, pero porque es así, o sea, el día era brumoso y es lo que hay. Y aparte lo que busqué en este caso era una larga exposición, no sé si de 30 segundos o más, no lo recuerdo, precisamente para potenciar más este efecto, el agua en mucho movimiento y con filtros conseguí este juego de colores un poco entre dorado de la luz del sol y el azul del mar, ¿no? Y bueno, de hecho, si veis el faro se ve... Pues claro, podía yo en edición haber quitado esa bruma con el borrar neblina y no sé qué, pero se hubiera visto que no cuadraba. De hecho, creo que la gracia de esta foto es tal cual está. Entonces, por eso... Pero bueno, que hay bruma, no se ve perfectamente nítido. Bueno, sí está nítido, pero no se ve... Digamos, el canto del faro está perfectamente recto, no está... Pero bueno, pero se ve que hay bruma y que no de esto, y creo que es la gracia de la foto. No sé si me he explicado, Rafa. Perfectamente. Y yo te estaba dejando hablar porque yo te voy a poner deberes para otro día que hablemos de algo similar. Yo haría una segunda versión, esta me encanta, pero yo haría una segunda versión suavizando todavía más la silueta del faro. Aplicando una máscara a lo que es la zona del faro más borrosa, digamos. Sí, bajando la claridad para que quede, no borrosa, sino... ¿Cómo te diría yo? Como con más... Como si fuera efecto Orton, para que me entiendas. Más suavizados los bordes. Porque ya digo que esta me gusta mucho, pero yo haría la otra opción. De hecho, tengo diferentes versiones, Rafa. Tengo alguna que no tiene el dorado Bueno, tengo... Y cambia un poquito también cómo se aprecia el faro. Pero bueno, he querido poner esta por el contraste un poco de los colores, que es la que... Sí, no, ojo, me gusta más, pero... que como está perfecta, pero bueno, yo por darte otra idea de decir, mira, otra con ese ambiente todavía más, como más misterioso de, ¿sabes? Pero vamos, que me encanta. Y en este caso, por ejemplo, no, ya lo vais a ver en las notas, no es una fotografía con una explosión de color, que a veces nos empeñamos, ¿no? Quiero colores, no, es que a veces no hace falta todo eso. Y con la gama cromática de esta foto vamos, la paleta de colores es muy escueta, muy reducida, pero es que no le hace falta más, vamos. Para mí está genial. Me gusta la foto. Vale. Bueno, pues voy yo con la segunda. Y en este caso, bueno, pues es una fotografía que se ve un helecho en el primer plano y una pequeña cascada en el fondo. Claro, esta es la situación que os hablaba antes de ¿qué hago aquí? A ver, si hay viento, como era el caso, y se está moviendo el helecho que tengo en el primer plano, pero yo quiero el efecto seda en la cascada del fondo, ¿cómo hago para unir esos dos mundos? Porque no es fácil. Al final dije, a ver, ¿qué es lo que tengo más cerca de la cámara? Es el helecho. Pues le voy a dar más prioridad a él, porque al final la cascada es muy finita, se ve más al fondo, y entonces lo que hice fue subir de nuevo ISO hasta ISO 2000 para que no quedase movida ninguna de las hojas del helecho,
y que la cascada quedase pues como quedó. A ver, que no está mal, porque tiene un pequeño efecto seda, pero es que no me quedó otra. Y dije, bueno, pues ya está, lo hago así. Subo el valor de ISO hasta 2000 y listo. Con eso ya a funcionar. Y bueno, esa es la foto que quedó. Aquí hablamos aquí hay dos protagonistas, pero claro, uno lo tienes mucho más cerca, con lo cual visualmente es mucho más atractivo. Entonces, bueno, claro, lo quisiste congelar. Podías haber potenciado al revés, digamos, no, voy a alargar más el tiempo para que salga muy movido. O sea, hablaríamos de otra foto. Pero bueno, es interesante aquí la elección, ¿no? De dónde he querido dar la máxima prioridad. Al final se trata de eso, de compromiso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero potenciar más en la imagen? Y ya está. Y con eso ya tenemos la decisión ya tomada. Así que, bueno, hemos hecho un repaso solo de 2 fotos cada uno porque vamos ya un poquito justos con el tiempo. Pero vamos, que en las notas siempre, ya sabéis que siempre os dejamos más fotos. Podéis pasar por allí y echar un vistazo. Venga, seguimos. Continuamos y ya como cierre, como conclusión, bueno, pues comentar que la nitidez en fotografía de paisaje al final, ya lo hemos ido diciendo, no depende únicamente del objetivo o de la cámara que estamos usando, sino de cómo gestionamos nosotros todo el conjunto de trípode, de viento, de condiciones, de técnica, la paciencia que le queramos dedicar al uso de determinadas, vamos a decir, habilidades. Cuando estamos trabajando con largas exposiciones, pues ahí tenemos que dedicar un poquito más de atención al detalle, ser más precisos, pero bueno, también tenemos que aceptar que al final no todo se puede controlar. Ya lo decíamos justo con la última foto que os he comentado yo, ¿no? Hay cosas que tenemos que ceder. Al final, cuando la técnica está bajo control, la nitidez deja de ser una preocupación constante, o por lo menos yo me lo tomo ya como algo, vamos a decir, secundario, ¿no? Le doy importancia, pero vamos, se convierte en una base sólida, claro que sí, y sobre esa base, digamos que construimos nuestras imágenes de forma, pues eso, más coherente y para intentar conseguir una expresividad mayor en esas imágenes. Pero intentar, por lo menos yo, intentando huir de la obsesión, de, esto tiene que quedar nítido al 100% y demás. Por lo menos así es como me lo tomo yo, vamos. Creo que esa es la clave, Rafa. O sea, no obsesionarse no tiene demasiado sentido, porque si te obsesionas con esto, acabarás con una Hasselblad y objetivos de 6.000 euros. Creo que no hace falta. He dicho una marca como podría haber dicho otra, me da igual. No. Lo que me refiero es que, claro, al final, lo que decías tú, ¿no? El objetivo 300 mm f2.8, pues eso vale 10.000 euros. ¿Cuánta gente está dispuesta a invertir esta pasta en estos objetivos? Bueno, pues eso, que no hace falta obsesionarse. Al final hay que tener claro lo que hemos dicho siempre. ¿Qué voy a hacer con mis fotos? Eso es. Y si, bueno, voy a imprimir para casa, porque en redes ya es otra historia, ¿eh? La calidad en pantalla es inferior, pero digo, no, es que lo voy a imprimir en casa de 1 metro. Bueno, pues si ya te está bien como lo tienes, no te obsesiones más, no necesitas invertir gran dinero en esto. Necesitas invertir tiempo en aprender bien cómo funciona tu cámara, tu equipo, para conseguir sacar el máximo rendimiento. Y a partir de ahí ya está. Eso es. Vale, pues voy a poner ya la sintonía de salida, porque yo creo que con todas estas reflexiones de hoy ya es momento de ir cerrando. Muchísimas gracias una semana más, Roger. Bueno, coméntanos dónde Rafa te pueden encontrar, tu trabajo y demás. Sí, bueno, mi página web, lo principal, rogervive.com, y si no, pues mi Instagram, @rogervive, y en el canal de Telegram, que tenéis el link si queréis en la web, que es lo más fácil para acceder, es @lameva_mirada, y ahí cada día pues voy contando alguna cosita o voy poniendo alguna foto. Muy bien. Lo dicho, compañero, muchísimas gracias y en 15 días estamos por aquí de nuevo, dando guerra. De nada, perfecto. Venga, un abrazo. Y bueno, pues para vosotros, si queréis más, ya sabéis, os invito a disfrutar de nuevo contenido exclusivo cada semana. Podéis visitar rafairusta.com/escuela. Siempre os digo lo mismo, es un espacio con varias secciones que se actualizan semanalmente y además publicamos una revista de fotografía que incluye fotografías de las alumnas y alumnos de la escuela que me van enviando y ya digo, una vez al mes hacemos la revista. Recordad, rafairusta.com/escuela. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí
y nos escuchamos en 15 días. Buenas fotos y hasta pronto. Un abrazo fuerte.